Cuando uno Bueno, pues vamos con la segunda parte para el que lo quiera ver y el que quiera aprender algo de cultura. La cultura, como hemos dicho muchas veces, no hace daño a nadie y siempre es mejor tener una mente cultivada que una mente contumaz en el error y disfrutando de la ignorancia y de la estulticia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir con la segunda parte del documental, con sus subtítulos en castellano y con sus audios generados por programa de ordenador, porque no me ha quedado otra, yo no puedo doblar un documental de 1 hora entera con mi voz, haciendo distintas voces de distintas personas, y como no tengo medios, no tengo dinero, pues lo he hecho así, con voces generadas por software, que no deja de ser un trabajo. En cualquier caso, vuelvo a insistir, es un documental que se hizo a finales del siglo XX, en los años 90, hecho por judíos, con documentos reales, con documentación real, ¿no? No es ninguna extrañeza, ni ninguna conspiración, ni ninguna tontería, sino son escritos reales de Theodor Herzl, escritos reales de Mendelssohn, escritos reales de la historia y con entrevistas. Así que vamos a seguir y voy a quitar la musiquita y vamos a ver si nos culturizamos un poquito más y dejamos de hacer el imbécil por ahí en los canales de Telegram y en las televisiones españolas diciendo payasadas y tonterías que no tienen ningún sentido. Y ojo, también hay que perdonar a los españoles que no tengan esta cultura o que no tengan estos conocimientos, porque pasa también en Israel. También hay mucha gente en Israel que ha creído la versión sionista, que son adictos al socialismo y que se creen estas payasadas, ¿no? De hecho, bueno, pues hay una guerra entre acciones sionistas y la gente ahí en Israel participa de esta guerra, ¿no? Así que venga, vamos a empezarlo. Cuando uno lee los textos de los primeros sionistas, la impresión es que se trata de textos casi antisemitas, pues ellos despreciaban al judío de la diáspora. Los pueblos de Europa, a pesar de habernos ahorcado sin compasión, como se ahorca a seres detestables, son merecedores de honor. No somos seres humanos. La saliva de nuestra boca, todo nuestro legajo espiritual, un mosquito muerto. ¿No llenarán nuestras calles ahora, las caras conocidas de los guetos, lo peor de la creación humana? Zeev Jabotinsky, el padre del movimiento revisionista, escribió en el diario Haaretz en 1919.
En nuestro hogar nacional declararemos a todo aquel que no se ha desprendido de la diáspora y se niegue a afeitarse la barba y las patillas, como ciudadano de segunda categoría. No le otorgaremos el derecho de sufragio. ¿Quién podría haber escrito algo así? ¿Quién podría haber escrito algo así? Sí. Es terrible, no tengo palabras. Alguien que se opone a los ortodoxos. El que escribió esto no puede vivir en Israel. No es alguien antiortodoxos. ¿Cómo que no? No es antiortodoxo. En el Estado judío declarará a aquellos que se nieguen a afeitarse la barba, que es un símbolo del judaísmo, y también las patillas, que son un símbolo judío. Lo definiremos como un ciudadano de segundo nivel y no le otorgaremos derecho de sufragio. ¿Quién dijo eso? ¿Herzl? Sí, es lo que yo creo, y creo que no me equivoco. Es algo bastante terrible. Lo que esto significa es que todo el que parezca judío, todo aquel que en la diáspora fue utilizado como símbolo por los antisemitas, has que dejarlo de lado, privado de derechos civiles. Esto es algo muy grave. Es un escándalo inventado por sionistas de la diáspora. Tommy Lapid podría haber redactado algo así. ¿Una expresión así puede pasar desapercibida? ¿Algo así? Todos, incluso los laicos, tienen algún antecesor con tendencias religiosas. Durante todos los años en la diáspora, el judaísmo fue lo que nos conservó unidos y lo que nos condujo a la creación del Estado. Pero esto es el comienzo de una guerra entre hermanos. Es el comienzo de... El que escribió esto fue Zeev Jabotinsky. ¿Jabotinsky escribió esto? Sí. Me mataste. Yo soy el director del movimiento Beitar, y nunca en mi vida vi esta frase. Tengo pruebas de ello. ¿En serio Jabotinsky escribió algo así? Sí. Sí. La verdad es que Jabotinsky escribió eso. Dije que es algo que concuerda con el sionismo diaspórico que se oponía al judaísmo antiguo. David Ben-Gurión, el fundador del Estado y su líder durante años. Los diaspóricos en extinción que se reúnen en Israel no forman aún un pueblo, sino un serio declive y polvo humano, sin idioma, sin educación, sin raíces. Convertir a ese polvo humano en un ser culto es una tarea muy difícil. La tierra de Israel necesita de una aliyá o retorno selectivo. El sionismo no es un movimiento filantrópico. Estamos necesitados de personas excelentes, que lleven adelante nuestro hogar nacional. No hace falta demasiada imaginación para comprender quién es el judío deplorable que no tendría un lugar en el país de Israel de Ben-Gurión. Esta posición de los líderes sionistas socialistas que no se comprometieron a salvar judíos sino a fundar una nueva identidad nacional, llegó a su expresión más extrema durante la Segunda Guerra Mundial, cuando noticias sobre el exterminio masivo de judíos comenzaron a divulgarse en toda Europa. La idea de un refugio para judíos fue dejada de lado y los líderes sionistas tomaron en cuenta solamente el bien del sionismo. En el año 1943, cuando los judíos morían de hambre en los guetos de Europa, cuando miles de ellos eran enviados a las cámaras de gas, declaró Yitzhak Greenbaum, responsable de los actos de salvación y posteriormente ministro del Interior del gobierno de Ben-Gurión. Cuando me preguntaron si es posible dar dinero del Keren Hayesod para salvar judíos de la diáspora, dije que no, y lo volvería a decir. No. Hay que sobrepasar esta ola que coloca al proyecto sionista en un segundo plano. Cuando existen dos posibilidades, o salvar a los judíos de Europa o la redención de Israel, yo elijo sin vacilar la redención de Israel. Las noticias de la masacre aumentan nuestros esfuerzos de aumentar la fuerza laboral hebrea en Israel. Si tuviéramos la posibilidad de comprar alimentos y enviarlos vía Lisboa, lo haríamos. No.
El sionismo está por encima de todo. Hay que decir esto cada vez que un holocausto amenaza con alterar el rumbo de nuestra lucha en Sion. Nuestra guerra de redención no es el resultado directo y no tiene ninguna relación con actos a favor de la diáspora. Palabras de Osiskin, uno de los líderes del movimiento sionista y director del Keren Kayemet en los años 20. ¿Qué diferencia hay entre las víctimas de la diáspora y las víctimas en Sion? Aquellos caídos en la diáspora son víctimas de un pueblo en agonía. Su muerte carecía de sentido, tal como su vida. Las víctimas que caen en nuestra tierra son diferentes, las recordamos con orgullo. Palabras de Ashim Weizmann, líder del movimiento sionista y primer presidente del Estado de Israel en 1937. La esperanza de 6 millones de judíos se concentran en liberarse de la tragedia. Yo quiero salvar a 2 millones de jóvenes. Los ancianos serán olvidados y aguardarán su destino. Carecen de valor económico y moral en un mundo cruel. Solo los jóvenes sobrevivirán. Los ancianos deberán enfrentar su situación y resignarse entre un niño y un anciano. Somos un muro de defensa. David Ben-Gurión. Si supiera que es posible salvar a todos los niños de Alemania trasladándolos a Inglaterra, y solo la mitad de ellos trasladándolos a Israel, elegiría la segunda opción. Antes de comenzar la guerra, Ben-Gurión atacó a los judíos de Europa. Dirán que soy antisemita, pero debo decir esto. Nosotros nos ahogamos de vergüenza por lo que ocurre en Alemania, Polonia y América, que los judíos no se atreven a luchar. Y agregó unas palabras sobre la psicología de la vida en la diáspora. No somos parte de este pueblo judío. Nosotros nos rebelamos contra un pueblo judío como este. No queremos ser judíos como ellos. Otro ejemplo que nos ayudará a comprender mejor la política del sionismo con respecto a la posibilidad de salvar judíos, podremos encontrar en la época de la Segunda Guerra. El 25 de abril de 1944, en el ardor de la lucha, Weizmann llamó a su despacho a Yoel Brand, sionista, miembro de la Comisión de Rescate en Hungría, y le dijo: ¿Usted sabe quién soy yo? Soy el que realiza las acciones de masacre de los judíos en Polonia y Checoslovaquia. Ha llegado la hora de los judíos de Hungría, pero estoy dispuesto a venderle 1 millón de judíos. Mercancías por sangre. Sangre por mercancías. Podrá escoger el millón de donde quiera. ¿Qué prefiere salvar? Hombres, mujeres, ancianos, niños, hable. La mercancía que le pido es de 10.000 camiones, algunas toneladas de té, café y cosas por el estilo. Brand quedó atónito al oír la propuesta. Les demostraré que confiamos en ustedes, más de lo que ustedes confían en nosotros. Usted viajará a Estambul para negociar con la Soghnut. Cuando regrese y me informe de su decisión, haré demoles Auschwitz y enviaré a la frontera el 10% de los judíos que le he prometido. Recibirá 100.000 judíos a cambio de 1.000 camiones. Yoel Brand sabía que si destruían los crematorios, no podrían ser construidos nuevamente, pues los alemanes estaban en retirada en casi todos los frentes. Prisioneros alemanes en todos los frentes. Brand envió un telegrama a los agentes del Soghnut en Estambul y ellos le respondieron: Ven, Hayim te está esperando. Brand supuso que se referían a Ashim Weizmann, pues se trataba de salvar a 1 millón de judíos. Weizmann no le estaba esperando en Estambul, sino Ashim Baars, un bajo funcionario de la Soghnut. Baars le dijo a Brand que debe partir a Israel, pues los ingleses querrán escuchar esto de su propia boca. Cuando llegó a Ankara en tren, los miembros de la Agudat Israel, Jacob Grepel y Josef Klarman, un revisionista, le advirtieron que no abandonase Turquía, pues los miembros de la Soghnut le estaban tendiendo una trampa.
Ellos quieren entregarte a las fuerzas inglesas. Pero Brand no dudaba de sus compañeros de Mapai. Brand ignoró las advertencias, siguió su viaje en tren a Israel. En Siria fue detenido por las fuerzas inglesas y fue trasladado al Cairo en Egipto. Allí fue detenido por semanas enteras mientras que en Hungría eliminaban a los judíos. Finalmente, cuando los ingleses decidieron liberarlo, fueron los miembros de la Sojnut los que lo retuvieron aún más. Al Cairo llegó Teddy Koshek, que asistía a Ben Gurión en lo referente a ese objetivo. Yoel Brand. Miembros de la Sojnut quisieron tranquilizarme y me tuvieron detenido. Nunca me dijeron que me retendrían por semanas. Solo unos días más, y otra vez unos días más. Cunado por fin llegué a Jerusalén, comprendí que no existía ninguna institución destinada a llevar a cabo acciones de rescate. Día tras día corrí de una oficina a otra y poco a poco comprendí que esto carecía de sentido. Le escribí a la Sojnut, al Vaad Hapoel, a Mapai, a políticos de alto nivel. Acusé, exigí, pero nadie comprendió. Me consideraron un loco. Lo que Brand no sabía era que el 25 de mayo de 1944, mientras él estaba detenido en el Cairo, la Sojnut trató el tema de su misión y decidió no tomar ninguna medida al respecto a la salvación de 1 millón de judíos en Hungría. Después de la creación del Estado, Brand rodó por las calles sin trabajo. En Mapai se aseguraron de que nadie supiese y nadie se enterase de la existencia de Brand. El plan funcionó hasta el juicio que conmovió al país de Greenwald contra Kastner, en el que finalmente Brand prestó declaración, a pesar de los esfuerzos para impedirle hablar y a pesar de ciertos documentos que fueron destruidos, cosa que puede implicar a algunos funcionarios. Brand rompió la cortina de silencio y uno de los más terribles secretos de la época del Holocausto fue descubierto, y los sospechosos de haber traicionado a su pueblo intentaron salvar su nombre por diversos medios. Al finalizar el juicio, Brand se dedicó a escribir sus memorias sobre dicho caso y todo lo relacionado con él. Allí señaló que funcionarios israelíes lo presionaron para que cambiase su versión de los hechos, amenazándolo con prisión y con mandarlo a un manicomio si seguía escribiendo su diario. Sobre dichas amenazas y presiones, Brand escribió que una vez lo invitaron con Teddy Koshek y Ehud Ibriel, ayudantes de Ben Gurión, a un lujoso hotel y mientras cenaban y bebían coñac, intentaron convencerlo por medio de diversas promesas. Le propusieron ser el portavoz del Instituto Weizmann y así podría reunirse con diplomáticos de otros países y con una serie de potentados, con la condición de que renunciase a su intención de publicar el libro, En nombre de los condenados. Cuando Brand se negó, Koshek dijo que deberían internarlo en un hospital para enfermos mentales. Entre los miembros de la Sojnut se difundió un documento secreto de 5 páginas que fue redactado por Orfinari Ernglas, director del Ministerio del Interior en el primer gobierno de Israel. El documento fue clasificado de secreto y fue destinado solo a sionistas, prohibiendo compartirlo con no sionistas de la Comisión de Rescate. Entre otras cosas dice: en el territorio europeo en el cual se desarrolla la guerra, Alemania, las tierras conquistadas y sus aliados, se estima que serán eliminados más de 7 millones de judíos. Por eso se reduce la acción del Comité de Rescate a actos de pequeña dimensión, es decir, a la salvación de algunas personas aisladas y de pequeños grupos solamente. Si la acción de la Comisión lograra conseguir por lo menos algunos logros, hay que obtener de ellos ventajas políticas. Las instrucciones eran traer solamente a jóvenes que se identificaban con el movimiento laborista con el Mapai de entonces.
Así podrán ser salvados solo unos pocos y no justamente aquellos en los que estamos interesados. ¿Pueden ser estas acciones 100% filantrópicas? Es decir, sin averiguar a quién se le presta ayuda. Ayudar a todo aquel que lo necesita. ¿O hay que darles a estas acciones un tono sionista nacional y salvar antes que nada a aquellos que pueden ser útiles al Estado de Israel y al judaísmo? La idea era salvar judíos, y ellos eligieron que judíos sí y que judíos no. Se efectuó una selección. Llamamos a ese proceso selección, igual que como lo hicieron los alemanes, al decidir quién irá a trabajar y quién morirá. Así hicieron nuestros líderes. Seleccionaron gente en base a partidos políticos. Entiendo que formular esta pregunta de esta manera es un tanto cruel. Pero debemos responder que si podemos salvar 10.000 judíos, cuando debemos salvar 50.000, por lo menos que estos sean útiles a la creación del Estado y formen la base de su pueblo. Por otro lado, tenemos 1 millón de judíos que serían una carga para nosotros y como mínimo serán un elemento apático. Debemos seleccionar a los 10.000 que salvaremos, a pesar de las quejas y los ruegos del millón. También la alía o retorno de los adultos de Teherán puede servir como ejemplo. Además de los alutzim y los sionistas, llega mucha gente que no tiene contacto con el sionismo, gente completamente desmoralizada en lo que a nacionalidad se refiere. Por eso debemos lamentablemente renunciar a la salvación de los elementos contraproducentes. Nuestros líderes nos mintieron. Nos dijeron que íbamos a salvar judíos, pero se cercioraron de que fuesen solo de su partido. Evitar en lo posible, traer elementos no sionistas. Toda nuestra acción debe ser llevada a cabo desde una perspectiva sionista. Nuestra sociedad con Agudat Israel y los revisionistas, no solo que no nos es ventajosa, sino al contrario, nos causa daño. Cuando llegó un grupo de religiosos del Mafdal que no eran ortodoxos, ellos dijeron que hay que decidir 5%, 10%, no lo recuerdo. Pero si se trataba de asoneras a sionistas, no había problema si se los traían a todos a Israel. Y los ortodoxos no les dejaron venir. No los dejaron venir a Israel. Ellos averiguaban, enviaban enviados especiales con la instrucción de traer adeptos de Mapai o de Asoner Azair. Solamente a ellos. Beitar y Mafdal, no. Ortodoxos, no. ¿Qué explicación les dieron? Ellos veían que queríamos salvar a todos los judíos, y entonces me enviaron a ese enviado que durante toda la noche nos habló, para convencernos de que se trataba de pulgas y que si los ponemos en algodones se multiplicarán. מודה אני כל בוקר שהחזרת את נשמתי, מודה אני על בגד שנחת על גופי, שלא יהיה לי קר, אתה שומר עליי. מודה אני כל בוקר על האור, על עצם היותי, מודה אני על לחם שנחת לשולחני, שלא אהיה רעב, שלא אדע כאב. על אין ספור חיוכיי מודה אני, על כל כישרונותיי ועל כל שיריי, את כולם מקדיש לך.
דע לך, שמודה אני לך. Bueno, pues nada, me imagino que eso se ha quedado el cuerpo igual de tosco que con el trozo de antes y me imagino que se os habrá dado algún chispazo, alguna neurona en cuanto a esta manía que hay ahora de todo es sionismo, todo es satánico, todo es judío, todo los rabinos y tal, y toda esa mierda que os echan de comer de vez en cuando en los medios de comunicación y especialmente en las redes sociales, pues me imagino que ahora hay una disonancia, hay un choque con todo lo que habéis visto. Así me quedo yo también, ¿no? Pero como resumen de todo lo que hemos visto en esta segunda parte, es que el sionista piensa que el judío creyente, el judío ortodoxo, el judío ultraortodoxo, es un ser detestable, no son seres humanos y no merecen el trato de seres humanos y merecen el exterminio. Esto es el sionismo, es el exterminio del judío. Ya está, es esto. Y es esto desde el principio, desde Mendelssohn, desde Herzl, y continúa con Ben Gurión, con Jabotinsky, con todos, y continúa hoy en día con Herzog y con Netanyahu. El judío religioso, el judío ortodoxo, es una plaga, son pulgas que se reproducen con gente indeseable. Esto es lo que hemos visto y esto es el sionismo, es socialismo en vena. Siempre el religioso, sea católico, sea musulmán, sea judío, es indeseable para los socialistas de derechas y para los socialistas de izquierdas, para que nos entendamos, para los nazis y para los comunistas. Cualquier persona que tenga creencias religiosas es indeseable, porque no está al servicio del socialismo. Y bueno, luego veo los comentarios, pero si no me despisto mucho. Pero siempre el sionismo es antagónico con el judaísmo. Y todo, desde Herzl, Ben Gurión, Jabotinsky, todos desde el inicio del sionismo, ese socialismo nacionalista sionista, hasta hoy en día, hasta Herzog y Netanyahu, la idea de que hay que acabar con la religión está ahí. Por eso digo que a mí me da tanto prurito, tanto escozor ver cómo la gente relaciona inocentemente o culpablemente religión judía con el sionismo. Y no relaciona el sionismo con el socialismo, que es la esencia del sionismo es el socialismo, no la religión. Entonces me escuece, pero me escuece y me apasiona esto porque digo, ¿qué ha pasado en este mundo para que la gente no compruebe nada, no lea nada, no investigue nada, no haga nada y nos veamos en esta pesadilla, ¿no? Hemos visto que el sionismo es un sionismo selectivo, es decir, cuando se trataba de salvar a 1 millón o medio millón o 100.000 judíos, no se salvaba a cualquiera. No es un movimiento filantrópico, salva al socialista. Les importaban muy poco los ancianos, los enfermos, los niños, las mujeres, con tal de que no fuesen religiosos, se podían salvar. Pero si tenían un rasgo religioso, alguna afición por la religión, por cumplir los preceptos, los misbot, por cumplir con los ritos, con el folclore judío, esos pasaban a un segundo plano. Al que se salvaba era el socialista, al que luego iba a participar de los kibbutz, de las comunidades, de las comunas comunistas, agrarias y ganaderas que había en Israel. A esos sí que los salvaban, a los que iban a formar parte de ese proyecto socialista comunista que iba a ser Israel. Pero al religioso no. Para que quede claro, no hay un sionismo religioso, porque puede caber la duda de que puede haber alguno también, alguna persona esperpéntica mentalmente que diga, bueno, sí, hay un sionismo de derechas, hay un sionismo de izquierdas, pero hay un sionismo religioso. No, jamás ha habido un movimiento sionista religioso, jamás de los jamases. En ninguna parte de la historia de la humanidad o la historia del judaísmo ha habido un movimiento religioso judío que apoye las tesis del socialismo o que apoye las tesis del sionismo. Jamás ha habido un movimiento sionista religioso. La religión judía es contraria al sionismo. Sí que es verdad, y vuelvo a decir,
el sionismo ha aprovechado los movimientos religiosos para asimilarse al movimiento religioso judío, para copiar su folclore y para poder tener atados a aquellas personas que todavía tienen un pequeño sentimiento religioso, pero es incompatible. Terminamos teniendo rabinas, terminamos teniendo rabinos gays y lesbianas, terminamos apoyando el matrimonio homosexual, terminamos apoyando... Ese es el judaísmo que quiere el gobierno de Israel. Un judaísmo que no tiene nada que ver con el judaísmo. ¿Qué más cosas hemos aprendido aquí? Pues que el sionismo está por encima del holocausto, lo ha dicho Ben Gurión. A mí me da igual el holocausto. Mi proyecto sionista, mi proyecto de construir un país, está por encima de salvar gente o de evitar la muerte de 7 millones de judíos, que era lo que ellos tenían previsto que podían terminar siendo exterminados. Al final, parece que fueron entre 5 millones y medio y 6 millones, pero el propio sionismo era consciente de que había 7 millones de personas que podrían desaparecer y les importó una mierda, perdonad que lo digas. Pensaban que la muerte carece de sentido, la muerte de los judíos carecía de sentido igual que su vida. Eran pulgas, eran larvas, eran perros, eran gitanos. Para el sionista, el judío religioso que estaba en Europa a punto de ser ejecutado, no era nada, no tenía ningún sentido para el sionismo. Y cuando existe una oportunidad de comprar judíos, el sionismo se opone, no es parte de su plan. Rescatar aquella mano de obra socialista, comunista, que podría ser útil en los kibbutz, sí. Pero salvar a alguien por ser judío, no. Y esto lo hemos visto en la documentación en tal. De tal manera que el sionismo solamente rescataba a jóvenes socialistas que podían ser útiles en los kibbutz, en esos proyectos comunistas que se instalaron por todo Israel desde el principio de la creación del Estado de Israel. Israel es un proyecto socialista, a veces con rasgos nazis, a veces con rasgos comunistas, pero ese era el proyecto que apoyaban los políticos israelíes y eso era lo que querían. No querían un Israel llena de judíos, no querían una Israel religiosa, no querían absolutamente nada de esto. Pasa en otros países cristianos y pasa en otros países musulmanes, pero esta es la cuestión, ¿no? Y por acabar, como conclusión, el sionismo seleccionaba igual que el nazismo. Es decir, seleccionaba a quién salvar y a quién no, quién trabajaba y quién moría. ¿Y por qué tenían esta coincidencia? Porque tanto el nazismo como el comunismo, que también se cargó a muchos judíos, compartían un elemento esencial. Sionismo, nazismo y comunismo comparten el alma socialista. Son socialistas. Son personas que creen en el totalitarismo, que creen en el colectivismo, que creen en que la masa política supera los derechos del individuo. Es gente perversa, es gente enferma. Y comparten el mismo ideal, el nazismo, el comunismo y el sionismo. Esto es todo lo que hemos visto en la segunda parte, que espero que podamos ver más partes, ¿no? El libertario radical dice, pero este cacao mental también lo tienen los judíos. Yo sigo un canal de YouTube de un judío que es acérrimo del gobierno de Israel y debajo del brazo tiene el Talmud. ¿Cómo se come eso? Pues os lo he dicho, porque ha habido un intento de secuestrar el judaísmo para el interés del socialismo. Y se ha generado un sistema de judaísmo completamente socialista, ateo, laico, moderno, reformado. Es un judaísmo bastante perverso. Y ha habido gente que ha caído en ese judaísmo. Y de hecho, bueno, pues la mayoría de los famosetes que presumen de ser judíos en Hollywood y en Estados Unidos, pues, y se ponen kipá a veces, pues como George Soros. ¿Y qué tiene George Soros de judío? Pues nada, una mierda. ¿Qué tiene George Soros de judío? Nada. Pero se aprovechan de esta estética, de esta imagen, y sobre todo con el ánimo de que el observante de verdad y que el judío de verdad vaya quedando apantallado y vaya quedando en la sombra. Han inventado, igual que se ha inventado en Occidente, un catolicismo, un cristianismo moderno, donde, bueno, pues si eres gay también puedes ser cura y si eres homosexual también te puedes casar y ya está. Y hemos fusionado la modernidad con la religión. Esto también ha ocurrido aquí. Y Pepe Bono, que es socialista y que ampara el aborto y la eutanasia y todas estas cosas, también dice que es católico. Bueno, ¿tú verías a Pepe Bono como un portento del catolicismo? Yo no lo veo. Pues de la misma manera pasa en Israel, que también hay gente que ha sido engañada a un modelo de judaísmo moderno, reformista, y que es una auténtica barbaridad. ¿Vale? Ya está.
En cuanto al Talmud, pues pasa exactamente lo mismo. El Talmud ha sido la costumbre de un sector del judaísmo mayoritario, pero eso no significa que el Talmud sea ni siquiera un libro religioso ni siquiera que sea consustancial con el judaísmo. Hay una gran parte de judaísmo histórico que no tiene nada que ver con el Talmud. Y Francisco Javier Gil dice: Luis, siempre me ha parecido muy interesante el estudio de los jaredíes. Bueno, hay dos grandes familias de ortodoxos que son los Hasidim y los Haredim. Le dedicaremos algún webinar a esto, si hay alguien que tiene interés. Es muy interesante, es muy interesante. Hice un resumen de lo que es el judaísmo, desde la antigüedad hasta la actualidad, está puesto en el blog. Y es un mundo muy complejo, pero si queréis algún día haremos, ¿no? ¿Qué hay de cierto en la relación de la usura con la cultura judía? Pues cero. Cero. Es decir, que haya usureros, sí, en todas las culturas hay usureros. Simplemente el gran problema es la independencia y el poder económico. Es gente frugal, es gente que no tiene la costumbre de emborracharse, es gente que se dedica a la economía, es gente que además solía tener bastante más cultura y bastante más capacidad para escribir y para calcular que la mayor parte de Europa, que estaba sumida un poco en la incultura. No digo que todos, pero había una diferencia entre el pueblo llano judío y el pueblo llano castellano. Y los que más sabían sumar y hacer cuentas y cálculos, pues terminaban dedicándose al intercambio de dinero y al préstamo y a todo esto. Y siempre por esa cultura económica y por esa envidia y por esa cuestión, pues está el mito de la usura. También es verdad que luego pues también se enconan las relaciones entre cristianos y judíos y bueno, termina siendo todo un poco un esperpento, ¿no? Sí, claro, es que los judíos ortodoxos no quieren alistarse a ningún ejército porque no creen en el ejército ni creen en el Estado de Israel. Luego, en el mundo ortodoxo también hay una fauna, es decir, que el mundo ortodoxo también hay que echarles de comer aparte porque hay de todo, ¿no? Pero el mundo ortodoxo, el mundo del creyente, del practicante del judaísmo, del practicante honesto del judaísmo, no es un pueblo belicista. Y está muy lejos de esa estupidez que circula por ahí de que nos tratan como animales, como seres inferiores, que los goyines, que son no sé cuántos. Esa cultura, esa falsa cultura antijudía que dice que los judíos nos ven como animales y cosas por el estilo, no es nada más que un fraude intelectual que si hace falta también desarrollaremos. Pero no es cierto que se llame a los goyín animales, ni que seamos como animales, ni por el estilo. Todo parte de muy malas traducciones y además de muy malas traducciones, de muy mala fe o de muy mala baba por parte del mundo, un determinado sector católico. Así que bueno, pues esto es lo que hemos visto en esta segunda parte. Pues haremos ya la tercera y la cuarta parte este fin de semana y así nos lo quitamos un poco de encima. Pero esto es un poco lo que yo quería un poco transmitir. Y ahora, después de haber visto solamente estas dos pequeñas partes de este documental, vuelvo a preguntar, ¿qué tiene que ver el sionismo con el judaísmo? Aparte del folclore, aparte de ver a Netanyahu con una kipá o a George Soros con una kipá, ¿qué tiene que ver ese sionismo con el judaísmo? ¿Qué tiene que ver George Soros con el judaísmo? ¿Qué tiene que ver Netanyahu con el judaísmo? El folclore, ¿eh? O Zuckerberg, ¿no? O Bárbara Streisand, que es lesbiana. ¿Qué tiene que ver Bárbara Streisand, por mucho que se haga pasar por judía, con el judaísmo tradicional, el observante, ¿no? Pues yo creo que 0,5. No sé, poco, algo residual, ¿no? Pero en un mundo de confusión, donde vivimos una guerra cognitiva, donde cualquier cosa vale, donde todo el mundo es machista, donde todo el mundo es capitalista, donde todo el mundo es sionista, donde todo el mundo es satanista, donde todo el mundo, cualquier insulto vale para cualquier cosa, todo el mundo es negacionista y tal, pues yo creo que por lo menos vamos a dedicarle un poquito. Los sionistas son estatistas, son socialistas. Son socialistas, no hay mucho más que explicar. El sionista es socialista, es laico, es laicista, es opuesto a la creencia religiosa o a la práctica religiosa. El sionista no tiene nada que ver con el judaísmo.
El sionista es una mezcla, es una especie... Yo creo que son unos adelantados a la historia, ¿no? Porque ahora estamos hablando de que vivimos en un mundo fastio-comunista, donde se ha fusionado esa tendencia socialista de derechas con la tendencia socialista de izquierdas. Lo vemos en China, donde ya no sabemos si somos nazis o somos comunistas, porque prácticamente es lo mismo, se ha fusionado las tendencias, pero el sionismo nació así. El sionismo nació como un socialismo que tenía un componente fascista o nazi y un componente comunista. Así nació y así creció. Y de la misma manera, como hemos hecho el paralelismo con el nacionalismo vasco y otros nacionalismos, por supuesto, pues al final esas ideas socialistas van generando dos facciones, una más conservadora y nacionalista y otra más internacionalista y progresista o incluso terrorista. Pero en definitiva el sionismo no es nada más que un modelo de socialismo propio de una cultura que aprovechó un folclore religioso para expandirse, pero que desde el alma propio del sionismo hay un odio y una aversión absoluta al judaísmo, a la religión, a cualquier creencia. Y eso, no obstante, de esa afición que tienen los sionistas, como otros movimientos nacionalistas, de mimetizarse con lo religioso y aprovecharse del folclore religioso. Os pongo un ejemplo. Vox. ¿Qué tiene Vox de católico? Salvo el folclore. La payasada esta de ir a rezar el rosario a la sede del socialista, ¿qué tiene eso? Nada más que folclore. ¿Vosotros creéis realmente que una persona con una esencia profundamente religiosa va a rezar el rosario como una actividad política? ¿Va a utilizar el rosario como un arma política? Bueno, a veces muchos movimientos nacionalistas se mimetizan con la religión para expandir su influencia, ¿no?, en un sector conservador. Pero vamos, pensar que Vox es un partido católico o ultracatólico, apaga y vámonos, porque ahí hay gente que ha abortado, hay gente que pone los cuernos a la pareja, hay delincuentes, ahí hay de todo. Entonces, pensar que Vox es un partido católico o procatólico, bueno, pues es un partido que aprovecha la estética y el folclore católico pues para tener una influencia un poco mayor, ¿vale? Pero nada más. Pues con el sionismo pasa lo mismo. Con el sionismo pasa lo mismo, aprovechan el folclore judío de una manera absolutamente superficial para expandir un poco el movimiento y para mostrarse un poco como conservador o tener una identidad propia y tal. Pero por dentro no queda nada. A ver, el Estado de Israel no podría producirse hasta la llegada del Mesías. Entonces, lo que hay en la actualidad es un engendro. Por supuesto que es un engendro. Además, innecesario. Es decir, no habría sido... Las relaciones entre los judíos y los árabes no han sido malas. No eran malas. Las relaciones malas entre árabes y judíos comienzan cuando empiezan a pugnar movimientos socialistas árabes y movimientos socialistas judíos. Es ahí donde chocan los dos movimientos socialistas, los dos proyectos socialistas, y donde ya no se puede ni aguantar. Es ahí cuando crean un Estado de Israel socialista, donde el socialista árabe no puede aguantar. Pero no era una cuestión religiosa. Antes del Estado de Israel, con el Imperio Otomano, en Marruecos había cientos de miles de judíos. Marruecos era un país prácticamente judío. No había ningún problema. En Irán había una masa gigantesca de judíos y no había un problema. En Egipto había judíos y no había ningún problema. En Túnez había egipcios, en Argelia, en todas partes había judíos y no había problemas. El problema surge cuando confluyen dos proyectos socialistas, uno árabe y otro sionista. Y donde el proyecto sionista pretende hacer un proyecto socialista a su manera y no puede incorporar al árabe. Pero por supuesto que el Estado de Israel es un engendro y de hecho se llama Estado de Israel y hay que tener en cuenta que aquel territorio se constituyó en dos reinos, uno el de Israel y otro el de Judá. Israel fue la parte de las tribus perdidas, porque se paganizaron, porque se abandonaron a otras culturas, porque abandonaron el judaísmo. Ese es el nombre de Israel. El reino de los judíos era Judá, porque permanecieron fieles a la fe y permanecieron fieles al judaísmo. Este estado se tendría que haber llamado, si fuese un estado judío, se tendría que haber llamado el Estado de Judá y no de Israel.
cuando los sionistas eligen el nombre de Israel, probablemente es precisamente por eso. Porque Israel es el que se separa de la fe judía, allá en tiempos de Salomón. Así que bueno, sí, no sabemos si ha llegado el Mesías o no ha llegado el Mesías, eso ya es una controversia religiosa, eso ya es otro tema, no es un tema político ni jurídico, pero lo que tiene que ver con la creación del Estado de Israel, por supuesto que es un engendro y que es podría haberse recuperado para los judíos un terreno donde vivir si no hubiese sido por este choque de facciones socialistas. Así que bueno, pues espero que os haya gustado estas dos partes del documental y mañana probablemente pues hagamos las otras dos partes y espero que también os guste o os sea interesante. Yo vuelvo a repetir, esto no es una cosa que yo haya creado, esto es un documental que se hizo por parte de una comunidad judía que estaba hasta las pelotas, tanto como yo, de tanta estupidez humana y está basado en hechos reales, en documentos reales, en manifestaciones reales y en la realidad de los hechos. Luego cada uno puede inventar. Eso es como pasa con el Holocausto, que dicen no ocurrió. Vale, pues tienes a los líderes nazis que dicen que sí que ocurrió y orgullosos de que ocurriese, tienes a las víctimas que dicen que ocurrió y tristes de que ocurriese y luego ahora resulta que hay gente que dice que eso es imposible. ¿Por qué? Porque hay que blanquear el socialismo, hay que blanquear el nazismo, hay que blanquear el comunismo. Pues vale, pues si para blanquear el comunismo, el nazismo y cualquier forma de socialismo hay que negar la realidad, pues ya está, no, cada uno que haga lo que quiera, ¿vale? Así que bueno, pues ya está. Pues si queremos negar la realidad, pues yo mato ahora a una persona y claro, y luego viene alguien y dice, no, es imposible, no lo mato. Pues si lo estoy reconociendo, ¿vale? Así que bueno, pues nada, espero que os haya gustado y espero que las dos siguientes partes os gusten también y si tenéis cualquier comentario, cualquier duda o necesitáis comprobar cualquier documento, pues me lo decís y lo compartimos. Yo sé que este webinar puede ofender a mucha gente. No pasa nada si se marchan o si me odian más o si me desprecian más de lo que ya me desprecian. No me importa absolutamente nada. Pero aquí, como no estamos en un canal ni para histerias, ni para historias, ni para apoyar estupideces, pues como llevaba ya varios meses, si no más de un año y medio, aguantando todo este rollo de la guerra con Palestina y escuchando sandeces un día y otro día. Ojo, sandeces que también los hemos visto y las hemos leído de periódicos judíos o israelíes de derechas y de izquierdas. Entonces, dices, bueno, ¿con qué nos quedamos? Pues habrá que ponerse un poco, habrá que posicionarse en un lado correcto. Yo, desde luego, por tener más seguidores o por tener más audiencia, por tener más, no me voy a condenar a seguir estupideces. El que quiera divulgar estupideces es muy... tiene mucho derecho a hacerlo. Yo no. Yo hasta donde por ahora yo voy a intentar poder mirar a los ojos a la gente y no sentir vergüenza de mí mismo haciendo el idiota. Bueno, pues venga, nos marchamos con una canción también en hebreo. Espero que os guste. No sé muy bien. Vamos a poner la canción. La canción que estoy poniendo hace unos días y que os explico. Es una canción que se está haciendo, es muy exitosa estos días en Israel. Es de un jaredí. Más que un jaredí, es un hasidim, un chico joven que busca la alegría y que la alegría es el principio de todo. Y entonces dice que de Dios solo vienen cosas buenas y que si estás con Él, cada vez te vendrán más cosas más buenas. Y es todo lo que canta. Bueno, pues esta canción está siendo censurada en Israel. En Israel da mucha grima y da mucha alergia este tipo de cosas. Así que venga, os dejo con él. Pues eso, mensaje de viernes. Si haces cosas buenas, te pasan cosas buenas. השם הוא אבא טוב והוא תמיד מתפאר בי, רואה לי רק את הנקודות הטובות, רואה שאני רוצה להיות טוב רק לא יוצא לי, חסרות לי כולה כמה תפילות, והשם הוא גם ראה את הרצון שהיה לי, כשניסיתי לא אמרתי נורא שם, רואה בביזיון שלי, במר שהרגשתי, איך התחלתי שוב כל יום מחדש, והשם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב, השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה
רק טוב. שומע מרחם עליי ותמיד עונה לי, ואם עדיין לא ממשיך לחכות, מלא אותי בזה שאת תמיד אוהבתי, תיתן לי כל יום מחדש מתנות, ותנהיג אותי ברחמים כאלו כמו שבעולם הזה נקרא רחמים. שיראו כולם שכן אתה שומע תפילות, ונחייך נהיה בריאים ונשיר, שהשם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב, ויהיה לי עוד יותר טוב ועוד 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 יותר טוב, ותמיד יהיה לי רק טוב. ותהיה לי פרנסה, תהיה לי עשירות, ורווקים ורווקות תהיה להם סיווג, תהיה גם רפואה שלמה ובריאות איתנה, חיים יפים מאושרים שנה אחרי שנה. השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב, ויהיה לי עוד יותר טוב ועוד 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 יותר טוב, ותמיד יהיה לי רק טוב. עוד יותר טוב ועוד יותר טוב